Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al canal. Tiempo que no hacía ningún vídeo relacionado con el barro. Y hoy voy a realizaros una pieza, una maceta estilo Tokoname, las reproducciones que hacen ellos, para que veáis cómo se realiza. Entonces lo primero que tenemos es una pella de barro que vamos a amasar. Bueno, ya la tengo amasada. Le voy a dar un poquito de amasado, por si hay algún tipo de burbuja de aire, eliminarla. En Tokoname, que es una región de Japón, famosa por la arcilla, como una denominación de origen, utilizan para hacer macetas tanto de tipo de colada, de apretón, de torno. Hay varios procesos para realizar una bonsai pot. Entonces, como dicen los americanos, ya tenemos de wedge la cuña o la pella amasada en forma de espiral. Y ahora, con nuestro nudillo especial de pastelería, un poquito más grande, estiramos lo que es la pella. Nos servimos de esta guía, que es lo que nos va a dar el grosor de la lámina de barro que vamos a emplear para la maceta. Vamos estirando el barro, levantamos para que se deslice mejor, ¿veis? Y ya tenemos prácticamente estirada la pella. Es una maceta pequeña, con esto nos sobra, pero bien, ¿eh? Esto nos da suficiente, aproximadamente 700 gramos, medio kilo de barro, sobra. Bueno, aquí tenemos el molde. Aquí tenemos el molde del cual vamos a sacar la maceta. Entonces, con una torneta nos vamos a poner a hacerlo. Os voy a enseñar en qué consiste el molde. Vamos a ver. El molde es de escayola. Como bien podéis ver, aquí tenemos los orificios que van a ser ya lo que es las patas. Este tipo de molde se puede utilizar tanto como para hacer una reproducción por colada, que es un barro líquido, una barbotina, muy bien tamizada, fina, y cuando llega el grosor que deseamos, vaciamos y ya está, y tenemos la pieza hecha. Ahora os voy a enseñar una pieza que está hecha por colada. En este caso la vamos a hacer por apretón, que es lo más típico de las reproducciones en serie que utilizan en Japón, en la región de Tokoname. Así que ahora vamos a hacer con el barro que ya hemos hecho la lámina. Cortamos la sección. Primero rellenaremos los agujeritos de las patitas y le daremos la presión suficiente para tener la base. Bueno, os lo voy a explicar rápidamente. Vamos a ver, aquí no lo veréis bien. Bueno, ya estoy aquí con vosotros otra vez, perdonad por la interrupción. Cogemos una pellita. Veis, ya me he adelantado y con los dedos he ido presionando y he ido rellenando las patas. Consiste muy fácil. Aquí tenéis un trocito de barro. Vamos presionando y vamos rellenando, que no quede ningún tipo de hueco ni de aire, para que se nos quede bien compacto el barro y después no tenga ningún tipo de burbuja. Vamos presionando con el dedo y vamos rellenando el hueco de las patas. Esto es lo que va a ser el soporte de la maceta. Este tipo de técnica es por apretón. Vamos apretando, 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 vamos dejando liso y vamos rellenando el hueco. ¿Veis? Con los dedos y fuerza. Ya está, no tiene más historia. ¿Veis? Tenemos pajarito de fondo hoy, está muy divertido. Bueno, ahora más o menos tomamos de referencia la medida
y aproximadamente va a ser así. Cortamos la base, que ya tenemos el grosor, y la vamos introduciendo en el molde, igual, a apretón. Vamos apretando y vamos a ir distribuyendo bien la lámina de barro por toda la superficie. ¿Veis? Aquí donde sobra cortamos con el dedo, una herramienta, madera, cuchilla, lo que tengamos a mano. Bien. Perdonad la postura, pero para que veáis bien lo estoy haciendo así. Bien. Vamos distribuyendo el barro igual por apretón para que quede bien unida toda la pieza. Esta parte de aquí con la misma cuchilla la corto. Apretamos bien para que el molde, ahora pasaremos mejor los dedos para que se quede bien y nos dé la forma de la maceta. Aquí igual vamos apretando, donde nos sobra quitamos el exceso para que quede uniforme. Aquí igual el exceso fuera. Y ahora por la torneta lo voy a girar mejor. Aquí parece que va bien. ¿Veis? Ponemos la lámina de barro. Cuando son piezas más grandes hay que hacer planchas. Esta, como es pequeña, con esto ya os decía que me sobraba. ¿Veis? Bien. He tomado unas guías bastante finas, de unos 5 milímetros aproximadamente, para poder reducir lo que es el peso de la maceta, que se quede más ligera, y con el apretón lo que le vamos a dar una resistencia más fuerte. No es decolada, entonces va a tener una compactación de la materia prima muy buena. Así es como lo hacen tradicionalmente en la región de Japón, Tokonami, que es porque hay una arcilla allí, igual que puede haber aquí en otra historia. Bueno, ahora con la tornita, para poder servirme mejor, voy con los dedos dándole presión y voy uniendo todas las partes a la base y a los laterales de la maceta para que esté bien y se quede más compacta y mejor definida lo que es las paredes y no tenga ningún tipo de imperfección a la hora de retirarla del molde. Cuando la retiramos del molde, pues el molde de escayola va restando la humedad al barro y hace que por sí solo, de forma natural, se desprenda. Con la ayuda del dedo, que para lo tenemos como herramienta, vamos aplicando presión y vamos uniendo las partes. Es importante apretar fuerte para que no haya ningún tipo de burbuja de aire y evitar que se nos rompa, claro, porque el aire hace que raje. Bueno. Ahora con una esponja un poquito húmeda vamos a ir repasando y vamos a ir definiendo el interior para que quede lo más fino posible. ¿Veis?
rasqueta que tengo. ¿Dónde está la otra? Bueno. Con una rasqueta, plástico, madera, vamos a ir quitando el exceso que tenga en el molde. Este barro se vuelve a reutilizar. Sigo el proceso apretando. Bien. Ahora, con todo este exceso que ha sobrado, voy a hacer lo que es el borde de la maceta, que es lo que le da un carácter especial a este tipo de macetas con respecto a las normales, porque el borde es un poco más ancho y da sensación de dureza, de fortaleza. La sienta, digamos así. Entonces hacemos un buen chorrito. ¿Veis? Vamos a hacer un cordoncito, que es el que le vamos a aplicar por toda la superficie del borde. Voy a traer un poquito de agua. Aquí se está despegando. El barro se une al barro con agua, el pegamento natural. ¿Veis? Con la esponja vamos alisando un poquito más. Y ya vamos a ir afinando. Bien. Entonces, aplico el cordón de barro para aumentar lo que es el grosor de lo que es la boca. Y nos va a dar, ya digo, ese carácter que es un poco más, como más recio, más fuerte. Le va a dar un grosor. Vamos aplicando presión, igual. Y lo voy uniendo a la maceta. ¿Veis? Ya está. Le quitamos agua. Y al igual por aquí.
Esto nos va a permitir que vemos que falta un poquito más de barro, pues lo ponemos y ya está. Y vamos queriendo, y vamos rectificando y vamos dándole la forma con los dedos. Tengo aquí una. Con una rasqueta de madera voy nivelando lo que es la boca, el borde de la maceta. Y con una guía corto lo que es el exceso. Vamos repasando lo que es las uniones de la pieza. Si vemos que ha faltado por ahí algún agujerito, se va repasando. Porque aunque no se vea, también es importante que quede lo más fino y lo más lisado posible, porque después se nos puede ir tener algún tipo de agarre el árbol que vayamos a poner. Entonces, al repasarlo y dejarlo lo más fino posible, evitamos que tenga cualquier agarre y sea fácil los trasplantes y los trabajos. Voy repasando la boca.
Perdona que os dé la espalda, pero es que estoy repasando la parte interior. Esto no es más que con una raqueta metálica, en este caso, la pongo y voy alisando la parte interior de la maceta. Voy volteando el... A ver si lo puedo hacer para que lo veáis. Volteo lo que es el molde. El exceso lo retiro y relleno la falta. Y así se queda totalmente lisa. O lo más lisa posible porque está hecha a mano. ¿Veis? ¿No veis? Ahí no. Vamos a ver así, que lo veáis un poquito mejor. Bien. A ver. Bien. Pues aquí ya está casi. Aquí le falta un poco. Bueno. Repaso. Y ya está. Bien. Remato la pieza pasándole el dedo y corrijo el posible defecto que haya podido tener en la boca. En este caso, donde tengo yo la de plástico, que me gusta más, porque la de plástico no me araña lo que es la escayola. Puedo rascar bien. Rasco de dentro hacia afuera, ¿veis? Termino de pasar la esponja y aliso lo que es la boca, el borde. Bien. Bueno, pues aquí os voy a enseñar cómo ha quedado, que lo podáis ver de una mejor manera, ¿veis? Este es el grosor que lleva la maceta en el borde, para que dé la sensación esa que os comentaba de mayor robustez, mayor fuerza, y por dentro se queda fina. He igualado lo que es la pared con esto, con el borde, y da esa sensación, ¿veis? No sé si ahí va, enfoco bien. Y aquí está la maceta ya por dentro. A esta maceta le falta, como es pequeñita, le vamos a poner solamente, no sé si uno o dos agujeros. Yo creo que con 2 agujeros de drenaje va a ir bien. Así que ahora voy a buscar el utensilio y os lo enseño para que lo veáis. Bueno, aquí me he buscado un tubo, no sé si lo veis, que tiene un buen diámetro. Con esto marcamos aquí en lo que es la base de la maceta. Y aquí tengo una parte, ¿veis? Qué bien. Y aquí otra.
con esto ya simplemente ya tenemos la base hecha. Aquí están los agujeros de drenaje. Después con la esponjita hacemos así. Uy, que no veis. Ah, qué complicado con una mano, perdonad. Vamos repasando que no quede ningún tipo de hendidura ni filo cortante, solo ahí que esté rombo y fino. Ahora después consiste esto fácilmente en marcar aquí un agujero de anclaje que pondremos a ambos lados. Estos serán aquí, uno aquí, otro aquí y después cuando vamos a ver si la veo bien, se desmoldee la pieza, simplemente la afinaré un poquito más. Ahora esto tiene que llevar un proceso de secado. Lo vamos a poner en una loseta, en un azulejo de barro sin esmaltar, para que cuando voltee la pieza caiga y por sí misma se despega de lo que es el molde y ya tenemos la maceta hecha. Una vez que ya esté sacada, repasamos si hay algún tipo de imperfección para que quede bien y después dejarla secar y a cocer. Ahora os voy a enseñar, este es el proceso de creación por una maceta de apretón, el proceso típico que utilizan en Tokonami, en Japón. Ahora os voy a enseñar una que es del mismo molde pero hecha por colada. Bueno, aquí os traigo, esta es la misma maceta, una vez sacada del molde, pero esta no le he hecho todavía los agujeros de drenaje, ni de colada, ni nada, es como un cubre maceta ahora mismo. Esto sería una vez sacada. Esta maceta la hace de colada, después hay que limpiarla, lijarla y darle la terminación. Este ya sería el siguiente paso. Este lleva 3 agujeros de drenaje más pequeñitos, su agujero de anclaje y su base, y ya solo queda afinarla para poder coserla. Así que así es como quedaría terminada la maceta. Esta es de loza roja. Va a una temperatura un poquito más alta y es más firme, es más compacta. Va a unos 1100 grados. Es un poquito más fuerte que esta que va a 980. Ahora el siguiente paso, antes de sacarla, retiramos todo el exceso de barro que se ha elaborado y vamos a hacer aquí un pequeño churro, un asado. Aquí tenemos el barro, la maceta, le ponemos, vamos a poner un papel mejor que el plástico va a quedar después. Buscamos aquí, perdón, un trozo de papel. El barro, esto es un tope que hace que no se hunda la pieza. Y ahora buscamos el azulejo que tenía aquí preparado, presionamos así y a continuación ya volteamos. Y utilizando la misma guía retiro la maceta. Esta parte vamos a guardarla después. Utilizando la misma guía que teníamos, vamos a poner así. La dejamos reposar
Cuando el barro esté seco por su propio peso,